Bienvenidos a este primer módulo de nuestro curso Verificación de medidas semidirecta e indirecta. En este primer módulo vamos a ver los medidores de medida semidirecta y los medidores de medida indirecta, donde realmente lo que cambia es en la parametrización algunos y en sí en el medidor la precisión. Vamos a iniciar con nuestro primer módulo de verificación de medida semidirecta e indirecta. Estos medidores de medida semidirecta e indirecta, la clasificación que tienen es la misma clasificación que se tiene con los de medida directa, o sea, que es según la normativa. Según la normativa ANSI, que son la americana, o los medidores simétricos y medidores de tecnología IS, que es la europea, o sea, los asimétricos. Según el principio de medición, entonces también tenemos medidores de inducción electromecánicos y medidores estáticos, que son los electrónicos. Aquí en medida semidirecta e indirecta solamente se utilizan en el mundo ya medidores estáticos, o sea, medidores electrónicos. Ya los medidores electromecánicos no se utilizan por la precisión. ¿Sí? Medidores que la precisión es muy mala, entonces ya aquí se requieren medidores de precisión 0.5 o 0.2. que lo vamos a ver más adelante. Según la construcción, elementos de tensión y de corriente, lo mismo. Tenemos medidores monofásicos, aunque son muy pocos, bifilar, medidor bifásico trifilar, ya algunos en la parte de Centroamérica, y medidores trifásicos tetrafilares, que es en los países de Sudamérica y en países de Europa. Según la energía que van a medir, entonces estos medidores miden energía activa y energía reactiva. Estos no están separados, medidores de activa y reactiva, sino en una sola tenemos integrados los dos tipos de medida, activa y reactiva. Según la conexión a la red, tenemos conexión directa, conexión semidirecta e indirecta. En el caso del primer módulo vamos a ver conexión semidirecta y conexión indirecta. Más adelante repasamos qué es semidirecta y qué es indirecta, de acuerdo a la exactitud. Entonces, aquí estamos, la clasificación completa de los medidores es clase 2, que son los electromecánicos de directa, clase 1 también, algunos electrónicos y electromecánicos de directa, pero aquí para clases de medida semidirecta e indirecta, semidirecta clase 0.5 y para medida indirecta también 0.5, pero clase 0.2, o sea, precisión más o menos el 0.5% o más o menos el 0.2%. Según el número de elementos, o sea, de un elemento, esos son los medidores de medida directa, de 2 elementos y de 3 elementos, que son los que vamos a ver en medida semidirecta e indirecta, los otros son para medida indirecta. Y según su fijación, entonces hay fijación que es del tipo bottom, que es el que conocemos que tiene el bornero, que es en medida IS, y el tipo socket, que es el que se utiliza en Centroamérica, que es la medida de tecnología ANSI, de normativa ANSI. Vamos a ver los medidores según el tipo de conexión. Nosotros tenemos medidores simétricos, que es tecnología americana, o sea ANSI, normativa ANSI, y medidores asimétricos, que es tecnología europea. Entonces, acá vamos a recordar, aunque en medida semidirecta e indirecta no tenemos monofásico, bifilar, o sea, lo que es monofásico no lo tenemos ya a partir de bifásico trifilar, pero recordemos acá en qué consiste. La medida simétrica, asimétrico es que medio lado es igual al otro medio. O sea, mire, aquí tenemos entrada aquí, la fase A, y sale al final la fase B. Entrada del neutro y sale el neutro, aunque realmente el neutro, esto tiene una platina interna, aquí el neutro es el mismo, pero para acá, para facilidad de entender, es que tiene neutro entrada, neutro salida. Entonces, si nosotros partimos por la mitad acá y lo doblamos, mentalmente lo partimos aquí y lo doblamos, la fase se va a encontrar con la fase y el neutro con el neutro y no va a pasar nada. En medida asimétrica entra la fase y enseguida sale. Si lo partiéramos aquí por la mitad y lo dobláramos, vamos a tener un corto porque se va a encontrar la fase A con este neutro, con la carga, y la salida de la fase se va a encontrar con esta salida de la fase. Entonces aquí vamos a tener que va a haber un cortocircuito. El medidor bifásico trifilar, entonces en el medidor bifásico trifilar tenemos lo mismo. Entonces aquí en el bifásico trifilar tenemos entrada y al final la salida de la fase A, luego la entrada de la fase B, ¿sí? Y la salida de la fase
la fase B, la fase A. Fase A sale enseguida, fase B sale enseguida y fase C sale fase C enseguida. Entonces acá, en cambio, en la simétrica, que son las dos mitades iguales a las otras dos mitades, mire que encontramos que la fase A sale la fase A, la fase B enseguida sale la fase B y el neutro está en el centro. O sea que si partimos por la mitad de este medidor y nuevamente juntamos, doblamos acá y juntamos estas partes, vamos a tener que no va a haber un cortocircuito. En cambio aquí sí lo va a ver si hacemos lo mismo. Entonces en la medida trifásico tetrafilar, o sea, 3 fases, 4 hilos, ¿sí? Entonces aquí en el simétrico, vean, la mitad, esta mitad es igual a la otra mitad. Entonces entra aquí, sale al final, entra aquí, la fase B sale enseguida la fase B, entra la fase C, sale la fase C y el neutro aquí. En cambio aquí en la medida asimétrica, o sea que las dos partes no son iguales, si lo partimos mentalmente aquí en la mitad y lo doblamos, ¿qué pasa? Que se van a encontrar con fase A, con fase B, se van a encontrar, aquí va a haber un cortocircuito. Entonces aquí no lo podemos. Ese es el truco para saber de cuál es, si es simétrico o asimétrico. Pero esta conexión viene en la caja de conexiones, en un diagrama en la caja de conexiones, y a veces viene en la placa principal. La constante. En la constante tenemos la constante para tecnología americana, ¿sí? O sea, normativa ANSI, tenemos que es KH, que son vatios por revolución o giro, y en este caso por impulso, vatios hora por impulso. Y tenemos para tecnología europea, o sea, normativa IEC, que tenemos que es KD. Aquí arriba es KH, abajo es KD, o sea, revoluciones o impulsos por kilovatio hora, pero realmente aquí para estos medidores son impulsos, todos son impulsos por kilovatio hora. Entonces, aquí hay un ejemplo para saber para poder cambiar de constante. Se tiene un medidor de 500 revoluciones de kilovatio hora, es decir, un KD. Si lo queremos pasar a KH, realizamos una regla de 3 simple, o sea, 500 en 500 vueltas va a registrar 1 kilovatio, o sea, un kilovatio son 1000 vatios. Y en una sola, ¿cuánto registraría? Entonces en una sola registraría, realizar la regla de 3 y vamos a sacar que es 1 por 1000 dividido en los 500, o sea que es 2. O sea que un medidor de 500 revoluciones hora por kilovatio hora, que es KD de 500, es igual a un medidor, tiene la misma velocidad en el mismo tiempo que dan los impulsos de un medidor de tecnología americana. En 2 impulsos nos va a medir 1 vatio. Lo mismo, entonces aquí esa regla se aplica aquí para todos nosotros. Entonces aquí tenemos el KD es igual a 1000 sobre KH y KH es igual a 1000 sobre KD. Y entonces aquí vamos a utilizar la que es común en nuestro país, si es Centroamérica o Sudamérica, si es tecnología ANSI o tecnología IEC. Vamos a ver medidores de medida semidirecta e indirecta, algunas características que tienen. Solo se utilizan medidores electrónicos, ya que estos son de mayor precisión, o sea, tienen la precisión requerida en la normativa, que es 0.2 o 0.5. Todo medidor electrónico de energía eléctrica está compuesto por una tarjeta electrónica, la que tiene un chip que se encarga del procesamiento de los datos de corriente y de tensión recibidos de convertidores de señal análoga a digital, calculando la potencia y consumida por el usuario. Ahora, el procesamiento digital de las señales permite el cálculo estable y exacto por encima de las variaciones de tiempo y medio ambiente. El medidor electrónico multifunción viene de muchas marcas, o sea, viene de tecnología americana, europea, todas, pero todos los medidores vienen para que nos midan potencia activa y potencia reactiva en un solo medidor, y potencia aparente, y muchas más funciones ahí que se pueden tomar en estos medidores. Los equipos comúnmente simultáneamente, o sea, utilizar simultáneamente hasta 12 parámetros, y he encontrado algunos hasta de 20, 32 parámetros, vi uno que día. Pero estos, ¿qué pasa? Que anteriormente, ¿sí? Estos parámetros, cuando había una lectura, o sea, la lectura se realizaba por medio del lector, o sea, aquí iba una persona ya al sitio, ¿sí? Se dejaba únicamente pues la fecha, se dejaba el número del medidor, se dejaba si era los kilovatios, los kVAR, las tarifas que tuviera, 1, 2, 3 tarifas, y estos medidores además se tenía la posibilidad únicamente de unos 5 o 6 parámetros. ¿Para qué?
para que el lector no perdiera tiempo, porque si le mostrábamos todos los parámetros que estaban parametrizados, él se demoraba mucho tiempo leyéndolo. Pero esto no indica que esos medidores, se puede dejar unos 5 o 6 datos que sean visuales, que se vean en el display, pero eso tiene un modo alterno que se puede cambiar. Entonces el modo alterno se puede cambiar, ¿sí? Al cambiar el modo alterno podemos ver las otras funciones que tiene, que son tensiones, que son corrientes, que son ángulos, que son coseno phi, toda una cantidad de variables que actualmente pues se pueden dejar ahí, no dejar sino un modo en un solo, que no sea una pantalla principal y un modo alterno, sino se pueden dejar todos en la pantalla principal, porque ya todos estos medidores de semidirecta e indirecta se hacen con telemedida. Entonces es mucho más sencillo, ya no va a ir un lector allá al terreno y se va a hacer por telemedida. Estos medidores también pues poseen un puerto óptico, ¿sí? Y que mediante una señal de comunicación se puede indagar, o sea, se puede interrogar, ¿sí? Se puede parametrizar ahí en el terreno, entre otras. Eso, lo que se recomienda es que para parametrizar se tenga una clave, que esa clave la deben conocer muy pocas personas, casi que una persona o muy pocas personas, y las claves hasta en caja fuerte deben estar guardadas, porque si las claves las conocen pueden manipular el consumo del medidor, o sea, la lectura la pueden manipular, ¿sí? Posee un menú interno, ¿sí? Que se puede verificar también, como les decía, un menú principal y un menú alterno, ¿sí? Pueden ser instalados para medida semidirecta o indirecta en 2 y 3 elementos. Semidirecta, ¿sí? Vamos a recordar nuevamente que semidirecta es cuando solamente tenemos medidores, transformadores de corriente, que enseguida vamos a ver esto, y medidores de semidirecta cuando tenemos transformadores de corriente y transformadores de potencial. Vamos a ver el medidor para medida semidirecta. Entonces aquí hay una muestra de un medidor, mire que tiene un display ahí internamente. Vamos a hablar de que hay dos medidores, un medidor de activa y un medidor de reactiva. Si anteriormente en los electromecánicos existía el de activa y existía el de reactiva, pero ya tenemos un medidor que integra las dos, que lo que comparten es un mismo display. Sí, entonces ahí tiene el puerto óptico, donde podemos conectar e interrogar el medidor, parametrizarlo, y tenemos todo lo de la placa de características, como está el KH, siempre lo debe tener, o el KD. Aquí tenemos el funcionamiento del medidor electrónico. Entonces, para explicar esto, lo mejor es remitirse a mi libro Las pérdidas de energía de enfoque operativo, y aquí se explica muy bien cómo funciona internamente el medidor. Las partes del medidor. Las partes del medidor: tenemos un display, un circuito de medición de corriente, un circuito de medición de tensión, un puerto óptico de comunicación, los LED emisores de pulsos, o sea, tiene LED emisores de pulsos para activa y el LED de pulsos, sin emisión de pulsos para energía reactiva, ¿sí? El pulsador de lectura, ¿sí? Que lo podemos cambiar, un microprocesador, tiene una memoria, antes esto, cuando los medidores tenían memoria, ahí se utiliza otra palabra que es perfil de carga. El perfil de carga quiere decir que tiene memoria, tiene un cristal oscilador, tiene los cables de conexión de entrada de los circuitos de medición. Entonces, estos medidores, clave que todos los medidores son de clase .2 o .5, que ya vamos a ver enseguida en las características del medidor de medida semidirecta o indirecta. Vamos a ver características y requerimientos de los medidores. Vamos a ver primero el medidor de medida semidirecta. O sea, medidor de medida semidirecta es que recibe las señales de corriente de unos transformadores de corriente, y las señales de tensión las recibe directamente de la red. Entonces, tenemos electrónico tetrafilar. Pero estos medidores se utilizan para Centroamérica. Tenemos que tienen perfil de carga, ¿sí? Tensión nominal, o sea, el multirango, o sea, que puede ir de 58 a 480 voltios. Tenemos corriente nominal. Uno distingue que el medidor es para medida semidirecta o indirecta porque la corriente nominal es de 5 amperios. La corriente máxima que puede soportar, así, pero es de 6 a 10 amperios. La clase para medidores semidirecta, .5. Miden energía activa y miden energía reactiva. Y tienen demanda máxima.
y tienen un puerto óptico de comunicación. Ahora, hay las características de los otros medidores, que son los de indirecta. Indirecta es que la señal de tensión viene de un transformador de tensión, transformador de potencial que llaman algunos, y la señal de corriente viene de un transformador de corriente, o sea, tienen transformador de corriente y potencial. Esa es la medida semidirecta. También tienen perfil de carga, ¿sí? O sea, memoria, tienen tensión nominal también de 58 a 480 voltios, tienen corriente nominal de 5 amperios y tienen la corriente máxima es 6 a 10 amperios, son de clase .5 y clase .2. Clase .5, pues industria, generalmente la industria le piden .5, pero si ya es una frontera es clase .2, o sea, más o menos el 5% o más o menos el 2%. Miden energía activa y miden energía reactiva. Sí, comparten un mismo display para la información. Tienen demanda máxima, o sea, mira cuánto es la demanda máxima que se ha tenido, ¿sí? Tienen doble tarifa, hasta triple tarifa y más, se pueden programar más tarifas, pero generalmente se deja una de doble tarifa, ¿sí? Es medición bidireccional. El otro de medida semidirecta también es bidireccional. Bidireccional es que mide la energía que entra y mide la energía que sale. Actualmente bidireccional, ¿para qué mide la energía? Porque cuando tenemos, cuando lo vamos a ver más adelante, lo de la energía activa y reactiva, tenemos que, por ejemplo, puede medir cuando entrega reactiva, puede medir la energía reactiva que toma de la red, ¿sí? La corriente que toma de la red para alimentar los campos magnéticos, o cuando se montan bancos de condensadores y queda por encima del factor de potencia de 1, entonces no toma esa corriente de la red, sino la entrega a la red y le hace el mismo daño a la red. Entonces es bidireccional, o sea, mide en las dos direcciones. Tiene perfil de instrumentación, tiene puerto óptico de comunicación también. Entonces, todos estos medidores de medida semidirecta e indirecta, recuerden que es cuando uno vea 5 amperios es semidirecta o para indirecta. Si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, pero también a que visites mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás este curso y cursos adicionales.